Bueno, hola, bienvenidos al gameplay otra vez de Dominio Outpost. Este es en el que nos quedamos en mi último vídeo. Y hoy, bueno, es un día distinto. No voy a intentar hacer la MOAB. Bueno, la voy a intentar, pero con cuchillo arrojadizo. O sea, no voy a usar para nada. Uy, se me ha escapado. Para nada, bueno, solo en casos extremos, si llevo buena racha. Las armas principales y todas estas. Espera, voy a probar. A cuchillo y arrojadizo. Como no sé. Me quedo entera. Bueno, creo que voy a tener que cambiar. Voy a matar a todos con... mierda, tampoco, aquí no se puede. Bueno, voy a hacer una partida normal. Luego os pondré Black Ops y os enseñaré lo bien que se me da. Casi como Willy Rex. En el estómago, en el ojo y todo esto. Claro. Una inserción táctica así. No, realmente cae. Lo bueno del Black Ops es que las granadas y todo esto se reponen. Por ejemplo, el Tomahawk, que se reponga, viene de puta madre. Ahí tener que ir a buscarlo y eso, bueno. Lo chulo es... lo lanzas, tiki. Que coges un carroñero y ya está. Bueno, aquí ha llegado, señores. Francotirador. El Barret 51 personalizado con 2 accesorios. Con silenciador y cargadores ampliados. Se va a armar la de Cristo. O la de Dios, o la de... Tanan, tanan, tanan. Ah, joder, no me dejan terminar nunca. Es que son unos hijos de puta. Tienes un mensaje de texto de John. Pues muy bien. Pues mira aquí. No. Mira, es que no tengo ángulo. Son muy mal educados. A
ver, y es que aquí, claro, con tanta verjilla, pues como que no se ve. Es que ¿para qué ponen verja? Bueno, si tuviese ahora yo un cuchillo arrojadizo. Espera, estoy viendo a alguien. Bueno, está la mierda ya, me con gilipollas. No hay nadie. No menos. Ahora se en ronda. ¿Cuántas bajas llevo? Una mierda. Joder, no me gusta nada este mapa. En cambio en el Black Ops, tío, era el puto amo. Sabía hackearlo, sabía de todo. Aquí es imposible. Imposible. Si veis en mi canal también tengo partidas de Black Ops en las que en las que un amigo y yo hackeábamos Black Ops. Podíamos mover los camiones, todo. Y en Nuketown también hackeando, volabas, hacías así, volabas. Brutal. Nunca se te acaban las balas. Y también, bueno, otro día grabaré, bueno, igual hoy, bueno, no sé. También mis próximos vídeos se van a basar en zombies del Black Ops. Y a ver, ¿qué tal? Uy, qué raro, yo perdiendo, si no lo entiendo. A ver si puedo bajar así. Pues sí, bajar puedo bajar, pero yo decía por las escaleras. Es un hijo de puta. Hijo de... No voy a subir. Retirada, retirada. ¿A dónde vendrá el cohete? Vale. Bueno, no pasa nada. Un javelin tampoco es para morirse. Mira. A ver. ¡Oh! ¿Lo puedo derribar? Es mi pregunta. ¿Se puede derribar un javelin? Espera, que viene otro listo. No, joder, pues que nos han tomado. Yo aquí haciendo el ganso. Bueno. Ni de campero, ni de coño soy un campero, vamos. Mira, mira, mira. Me coloco aquí, voy a intentar. Lo intenta, no llega. Creo que con el francotirador, con un par de huevos, hago. ¿Me puedo matar? ¿Dónde está el hijo puta este? Bueno, pues ahí está el hijo puta. Pepito. Ay, mira, Pepito. Yo campero, no soy ni campero ni nada. Mira, me puedo cargar a la gente. Así ya verás. Espera. Uy, ¿qué es esto? Oh, me lo he cargado yo solico, Vale que gasto un cartucho, pero yo solico. La asistencia. Ah, pillado, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si yo no coloco la inserción táctica? Yo lo que no entiendo la gente, ¿cómo puede ir ahí? Pa, pa, opa, opa. Hace así, tiqui, 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 y ya se carga todo Dios. Hace. Anda, ahí manda huevos, y me sale a mí. Wow. Alejo. Mira qué puntería tengo. Soy tan bueno que ni las climbers me pueden matar. No me han matado.
La voy a destruir hasta mi inserción táctica. Y lo peto. Uy, todo el rato con una bala. Ah. Con 10 balas. Bueno, no me ha dado tiempo, lo siento. Suscribiros y comentar si queréis que haga alguna locura, tipo ir matando a todos con cuchillo táctico o yo qué sé. O ir lanzando... No se me ocurre nada. O hacer una partida entera con una bala, cosas de estas. Suscribiros, comentar, añadir a favoritos y bueno, votar. Y esto es todo. Aquí se despide X23.